que no hay aquí? Amén. La idea, hay una idea general, yo me la he encontrado mucho con ello, un tanto de absurda, que Dios, por ejemplo, tiene poder para salvar al pecador. Dios me salvó a Cristo, y gloria a Dios, etcétera, etcétera. Pero nuestra vida muestra como que si Dios no tuviera poder para santificarnos, preservarnos, mantenernos. Y Él no se declara con palabras, se declara con actitudes. No tengo tiempo, no puedo, porque pensamos que esas cosas son para pastores, y se las exigimos a los pastores, al diácono, al hermano que es evangelista. No, pero yo soy uno de la banca, si yo no estoy obligado. Eso es absurdo, porque tenemos esa idea, que Dios puede salvarme, sacarme del pecado, pero no puede preservarme y darse dudado. Interesante. No puedo con este pecado, pero nos decimos cristianos. ¿Cómo Dios puede tener poder para salvarlo y no tiene poder para preservarlo, para limpiarlo, santificarlo? Todo eso que está en la Biblia. Entonces, ahora, hay dos posibilidades. No hay más. O es incrédulo y es simplemente inconvencido, o es creyente inmaduro y nuevo, que no está buscando al Señor en su palabra, está buscando en otro lado con otras cosas. Pero la palabra de Dios dice y muestra la obra de Dios por Cristo para salvación, para preservación y glorificación de los santos. Eso está en la Biblia. No está en alguna idea de algún pastor, está escrito en las Escrituras. Entonces el título de este sermón será Intercesor Eterno para Preservación Eterna. Si el Señor nos pudo salvar, es para preservarnos para la eternidad. Entonces digo, tengo promesa de vida eterna. Hermano, tiene que dejarse. No puede. Entonces, ¿cómo es la cosa? Dios tiene poder para algunas cosas en mi vida y otras no tiene. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Amén? Amén. Entonces, el Señor Jesús es el gran y único mediador entre Dios y los seres humanos para salvación, para preservación y para glorificación de los santos. Santos por la fe en Cristo. De las tres obras del Señor Jesús, los cristianos tenemos un conocimiento. ¿De cuál? De la salvación por fe en Cristo. ¿Cierto? De lo que más hablamos. A veces profunda, a veces un conocimiento superficial, con una práctica muy débil. Pero somos casi ignorantes en entender la obra del Señor Jesús, la obra de la preservación de los santos. Hay una obra. Después que usted cree, hay una obra que Dios está haciendo para preservarlo. Se llama la preservación de los santos. Y en este entorno, a esta idea de la preservación de los santos, surgen dos doctrinas o dos conceptos que circulan en la iglesia de Cristo. Una, si pecamos, perdemos la salvación. Entonces la preservación de la salvación depende de qué? Del hombre. ¿Cierto? Esa es una doctrina que se enseña en muchas iglesias. Y no considera qué cosa, el poder de Dios. Esta es la otra. Salvo, siempre salvo. No importa que peque, a mi gusto. La preservación depende de Dios, pero no considera qué cosa, la santidad de Dios.
Y esas circulan. Y son hasta populares. Hay algunas que son disfrazadas de gracia. ¿De qué? No, pero sin gracia, yo puedo hacer lo que quiero, está la gracia. O sea, tengo la gracia de pecar. Ese otro también que circula, eso no preserva nada. Eso habla de incredulidad. Entonces entendemos que, pero lo primero que tenemos que entender es que todo lo que hace Dios siempre está en acuerdo, concordancia con su carácter y nunca en contradicción con su carácter y atributo. Dios no puede mentir. ¿Puede mentir Dios? No. ¿Puede ser infiel Dios? No. ¿Qué más? ¿Puede ser cambiable? ¿Cambia de opinión como nosotros? ¿Cambia de opinión Dios? No. Gracias a Dios. Su carácter santo le impide pecar. Porque todos sus atributos, toda su persona es santidad. La esencia de Dios es santidad, apartado completamente de todo mal, de todo pecado, de las tinieblas, etc. Porque todos sus atributos, como decía, son santos. Entonces, ¿cuál es el mandato que Dios da por medio del apóstol Pedro, en este caso, a la iglesia? Primera de Pedro, capítulo 1, 15-16, cuando dice, leo del 14, como hijos obedientes no os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios? La búsqueda, el deseo de la santidad. Y eso caracteriza al hijo de Dios. Si alguien dice, yo soy cristiano, pero anda viviendo como los demonios, ese no es cristiano. Puede hasta cantar en el coro si quiere, hasta enseñarle. Pero si no está deseando la santidad, no es hijo de Dios. Spurgeon, que tenía el instituto de predicadores en Londres, predicaba en el tabernáculo de Londres, una de las cosas que le decía a sus estudiantes, si usted no tiene deseo de santidad, no tiene el llamado a la santidad, usted no tiene ningún llamado. Puede hacer muchas cosas en la iglesia, pero si no siente ese llamado, lo primero que preguntaba, una de las cosas que investigaba Spurgeon con su equipo era ese tema. Porque si no, ¿qué es lo que quiere? Hacer carrera, lucirse. Pero si no tiene amor por la santidad, no tiene llamado a la santidad, no quiere la santidad, no entiende la santidad, no busca, no tiene ningún llamado. Así que fuera. Lo echaban. Dice, no, usted no está capacitado todavía. Dice, no. Pero eso debe ser el ABC, la santidad. Ahí lo explica el apóstol Pedro. Pues la obra de salvación por la cruz de Cristo se revela la justicia de Dios. ¿Dónde lo vemos esto? La rectitud de Dios. En Romanos 1, 17. ¿Qué dice? Si alguien lo puede leer. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio se revela por fe y para fe. ¿Qué es la justicia de Dios? La santidad de Dios, la rectitud moral de Dios. ¿Se revela dónde? En el Evangelio. Para tener fe, crecer en fe, vivir por fe. Entonces, el Dios santo, respecto al pecado, está airado contra el pecado. Y su justa y santa ira se desató sobre su Hijo en la cruz, el cual tomó sobre sí el pecado del mundo. ¿Cómo habrá sido eso? Cargar. O sea, el Padre lo culpó de toda la pecaminosidad del mundo, de los pecados más terribles que hay. Jesús los cargó. Y él fue castigado como si hubiera cometido todos esos
pecado. Eso fue la cruz y muerte. Y por ese sacrificio, Dios puede perdonar al pecador. Por la fe en esa obra de Cristo, Dios perdona el pecado. Dios puede tener comunión con el pecador. Dios hace al pecador un hijo de Dios. Veamos Isaías 53, 6. Si alguien puede estar ahí, por favor. Sí. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. En él el bien también. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Amén. ¿Quién lo cargó de todo el pecado del mundo? Dios. Y Dios ahí declara su justicia. ¿Por qué? Porque castiga el pecado. Y este castigo lo sufre su Hijo. ¿Para qué? Para que el pago del pecado, el que se acerca por la fe, tiene pagado el pecado y Dios lo puede perdonar, santificar, glorificar. La salvación de los pecadores. Porque en Cristo mi pecado fue castigado y por la fe en Cristo se atribuye al pecador la santidad de Dios en Cristo Jesús. Cristo es castigado como pecador, pero por mi fe, cuando voy a Cristo, a mí se me atribuye la santidad de Cristo. Entonces, este es el intercambio. Ahí va la base, ¿no? Glorioso intercambio, ¿cierto? Ese. Entonces nosotros ya no somos del mundo, no nos pertenecemos ni siquiera nosotros mismos. Nosotros pertenecemos a Cristo. Y métaselo bien en la cabeza. Usted no puede vivir como vive cualquier persona del mundo. Usted tiene que vivir pensando si le agrada a Cristo. Buscar glorificar a Cristo. Esa es nuestra bendición y nuestra preservación, un aspecto de ella. Entonces, Juan 1, 12, 13. Evangelio de Juan 1, 12, 13. Amén. ¿Ya? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Con la voluntad de Dios y la voluntad humana. Y eso hablamos con los hermanos. ¿Cuál es la que prevalece? ¿Cuál es? ¿Ah? Si yo decido salvarme o Dios decide salvarme. Las dos. Porque Dios pone el querer como el hacer. ¿Cierto? Amén. Ahí lo malo a bajar porque ese es un debate que ya lleva 1000 años. ¿Ah? Para que no nos salgamos de la... Bien, entonces, porque en Cristo mi pecado fue castigado y por la fe en Cristo se atribuye al pecador la santidad de Dios en Cristo. Y ante Dios soy declarado justo, santo. Esto es la santificación, perdón, esto es la justificación, la regeneración, nacidos de nuevo, etc. Que dependen de la voluntad de Dios principalmente, o fundamentalmente, o exclusivamente. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer. Pero cuando yo voy a Cristo, soy declarado santo ante Dios por estar en Cristo, se nos da una provisión para el crecimiento, para la preservación. ¿Cuál es? ¿Qué se nos da? El Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros a veces, yo tengo idea que no tenemos, una idea clara de eso, cómo funciona el Espíritu en nosotros. Entonces se ha tomado, como se dice, un atajo teológico. Es que tenéis que sentir algo.
Eso es muy equivocado, porque hasta el diablo puede hacer sentir cosas. Entonces, ese es un atajo peligroso. ¿Qué puede decir que este hermano, esta hermana, esta persona tiene el Espíritu Santo? El amor. El amor por las cosas de Dios y el odio por las cosas que ofenden a Dios. Ese es el crecimiento. Como que nos vaciamos de una cosa y nos llenamos de otra. El amor por Dios y las cosas de Dios y el odio por las cosas del mundo y por nuestros propios pecados. El crecimiento en eso habla de que tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué hace? Nos capacita para amar a Dios, conocer a Dios, obedecer a Dios por su palabra. Dios congrega a sus santos para crecimiento en Cristo. Esa es otra provisión, la congregación. Para adoración a Dios y el evangelismo. Para hacer evangelismo, llamar a otros a Cristo. Para la gloria de Dios. Esta provisión de Dios, al que es justificado por la fe en Cristo, es para crecimiento en santidad. ¿Cuáles son estos medios? Estos medios son la provisión poderosa para preservarnos con poder sobre el pecado, para luchar contra el pecado, glorificar a Cristo, creciendo en Cristo, y somos llamados y mandatados a tomar, a apropiarnos lo que Dios nos regaló en Cristo. Aquí hay un mandato que hacer. Cuando dice, sed lleno del Espíritu Santo, si ustedes quieren. Dice eso. Es un mandato. Escudriñad las Escrituras. Predique el Evangelio. Perdona a tu hermano. Sirve al Señor. Usa el don que te puso el Espíritu Santo. Esas son cosas que Dios, por medio de Jesucristo, cuando fuimos a Jesucristo, son puestas en nosotros. ¿Para qué? Para identificarnos con Cristo, crecer en Cristo, servir al Señor. Son dones, lo que se llaman los medios de gracia. Entonces, ¿cuál es el mandato? Aprópiate. Están ahí, son dados. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hermano, ¿está orando? Sí, bueno, no tengo tiempo. No, hermano, todas estas cosas son mandatos. Cuando es un mandato, que es un Dios, el Señor Jesucristo, es un rey que dice, hijo mío, esto. Haga esto. Haga este otro. ¿Qué le diría a su hijo o la hijita que de ahí, que está adentro ahí? Papá, mamá, ya, pero tengo que hacer esto. Usted dice, ¿qué? A ver, anda. Y nosotros con Dios hacemos lo mismo, ¿sabes? No leo Biblia porque no quiero, no puedo, no tengo tiempo, y tengo la cabeza entumida, no sé. Entonces estamos tratando a Dios como nuestro Rey, a Cristo como nuestro Salvador, Señor, ¿sabe qué significa Señor? Cristo es mi Señor, ¿qué significa? Mi Curios. Curios es el Supremo, amo, déspota, mi dueño. Eso es. Y al amo, al dueño, al supremo, al rey, se le obedece sin chistar. Por eso todas las opciones, todos los mandatos del Antiguo y el Nuevo Testamento están en el mandato. Y hermanos, ahí está nuestra bendición. Pero somos tan duros a veces, nos decimos cristianos, que hacemos por casualidad esas cosas cuando tenemos ganas, o cuando el pastor se pega una predicada y un raspacacho, entonces ya hay 2 días, 3 días estamos. Entonces decimos, yo quiero que me bendiga el Señor. Si quieren, pero usted está cumpliendo con el Señor. No es para salvarse, es para crecer, es para honrar al Señor.
Porque esas cosas, los medios de gracia, es nada que a los salvos, hermano. No es nada al mundo. Es nada a nosotros, a cada uno de ustedes. Vamos a ver algunos versículos. Efesios 6, 10, 11. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Efesios 6, 10, 11. Amén. ¿Ya? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la primera frase? ¿El mandato cuál es? Fortaleceos. Fortaleceos. Hagan, vayan a hacer, tomen la armadura. Es un acto que debemos hacer nosotros. Se nos ha dado ya todo para que lo hagamos. ¿Sí? Mire lo que dice Filipenses 4, 8, 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Mandato. No dice, si tienen ganas, o después de la televisión, o internet, piensen en esto. Es un mandato. No dice, te va a venir un pensamiento y el Espíritu Santo te va a envolver en una nube y tú vas a ver. No. Esto ya a usted le fue dado, vaya y use, cultive, practique, haga lo que el Señor le dice, porque ya le dio la posibilidad y la capacidad para hacerlo. Veamos Colosenses 3, 5 al 8. Lo leo yo. Cuando dice, haced morir pues, mandato, ¿cierto? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Es decir, luche contra el pecado. El 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros, mandato, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, etcétera, etcétera. Dejad, hacer, mandato. ¿Acaso Dios no nos va a mandar a hacer algo que no podemos hacer? No. ¿Y usted mandaría a su hijo a hacer algo que su hijo no puede hacer? No. ¿Y por qué a veces decimos, no, es que no puedo? Estamos diciendo que Dios nos manda a hacer cosas imposibles. No nos ha capacitado, no nos ha dado las capacidades, los dones para hacerlo. Eso significa, en el fondo, cuestionar, dudar de lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Colosenses 3:16. Amén. Ya. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Qué dice? En la primera parte, ¿qué dice? More. Asegúrense, hagan que la palabra viva en su corazón, en abundancia. Se fija, está en términos imperativos. Todos son mandatos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado los medios de gracia para hacerlo, hermano. Y esos medios de gracia son para crecimiento espiritual, santificación, preservación. El último, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si andamos en el Espíritu, no vamos a querer satisfacer los deseos de la carne.
Pero si no andamos en el Espíritu, andamos luchando y a punto de caer y caemos. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Es lo que dice Colosenses 3:16. Llene su mente, su voluntad, sus sentimientos de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque Dios nos habla por su palabra. Otra vez escribí un artículo por ahí, no me acuerdo de qué parte, pero me acuerdo de la idea. Sí. Dios no nos habla por las circunstancias. Dios no nos habla por canciones mundanas, aunque se llamen cristianas. Pueden producir sentimientos, deseos, cosas nos producen, pero eso no es. Dios nos habla a través de su palabra, siempre. Y la palabra, ¿quién es el autor de la palabra? ¿Quién inspira la palabra? Dios. Pero, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la palabra, aparte del autor humano. Bueno, este mandato de preservación del santo, el justificado, es mandatado a actuar, obedecer los mandatos de Dios, de las cartas que están, de los mandatos que están en el Nuevo Testamento, y hacerlo en el poder del Espíritu Santo, el cual siempre nos está ayudando. Siempre el Espíritu Santo va a buscar ayudarnos para llevarnos a ¿qué? A que nuestro pensamiento glorifique y nuestra vida glorifique y nuestro sentir glorifique a Cristo. Vale, por favor. Veamos Juan 14:16. ¿Qué dice? Juan 14:16. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté, repítala, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya no es el que dice que estará en nosotros. No. ¿No? No. Pero esa es la promesa. ¿Hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo? ¿Hasta cuando pequemos? No. El Espíritu Santo no se va del creyente. Se apaga. Se entristece. Pero cuando dice, estará siempre con ustedes, siempre presente, precisamente para ayudarnos. Para ayudarnos en la obra de preservación, santificación. Romanos 8, 26, 27, se los leo yo. Cuando dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo es el intercesor del creyente desde acá, de la tierra. Y el Espíritu Santo está en nosotros, en cada creyente. Esto es lo que podemos llamar la preservación de los santos desde la tierra. Desde la tierra con los medios que Dios ha dado. Pero también Dios nos preserva desde el cielo. ¿Sí o no? Veamos Romanos 8:34. Romanos 8:34. Sí. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. ¿Dónde?
ya ante el trono del Padre. Entonces, tenemos defensas espirituales, llamémoslo así, que el Señor ha puesto para el creyente, muchas, y poderosas además, porque Él vive eternamente intercediendo por los santos. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Amén. ¿Ya? Porque no encontró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote, se presenta ante el Padre porque ha pagado nuestro pecado y se presenta por nosotros, la iglesia, los creyentes. Después les leo Hebreos 7:22 al 25, cuando dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Por qué? Porque Él vive eternamente, intercediendo por los creyentes, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre, intercediendo o para interceder por ellos. Amén. El Señor Jesús intercede y nos absuelve en cada momento, hermano. A todos aquellos los que creen. Estos son los beneficios, las bendiciones que por Cristo Jesús, por la fe en Cristo recibimos. Más las promesas de vida eterna y una serie de otras bendiciones. Entonces, ¿y dónde comienza la intercesión de Cristo? Y aquí hay un pasaje importante que leímos antes, Juan 17. Yo le voy a leer solo algunos versículos nomás. Juan 17, que es la oración sacerdotal que llaman mucho, que es la oración que intercede por los creyentes. Y vamos a ver solo algunas cosas que el Señor pide para los creyentes. ¿Estamos? Juan 17, versículos 8 y 9 dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo intercedo por ellos. No estoy intercediendo por el mundo, sino por los que el Señor, Dios Padre le dio. Después en el versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿De qué está hablando ahí? Cuídalos, ¿de qué? De la caída, del pecado, del malo, del mundo. Cuídalos, que sean uno, que tengan un solo sentir. Y pone el ejemplo, ¿cuál es ese? Así como nosotros, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un versículo muy usado por los ecuménicos, pero no dice lo que hacen ellos, así que no nos preocupemos si lo escuchan por ahí. Versículo 17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es otra petición. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está incluida toda la iglesia hasta el rapto,
toda la iglesia que viene después de Pentecostés. Y después tenemos versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas peticiones que hablan de preservación, santificación y glorificación, hermano. ¿Hay alguna petición que el Padre no le conceda al Hijo? Si el Hijo honró al Padre, la obra suprema, que es el sacrificio, la muerte y la resurrección. No, Dios el Padre le ha concedido todo. ¿Entienden? Tenemos esto de parte de Dios, la intercesión de Cristo es poderosa. Pero nosotros nos ha dado algunas capacidades y unos mandatos a ejercer esas cosas que Dios nos ha dado. Para crecer, perseverar, santificar y glorificar su nombre aquí, en esta tierra. Para que se hable bien del Señor. El Padre ha cumplido las peticiones de su Hijo, que sentado a la diestra del Padre intercede por los santos. Y no solo oró, también intercedió durante su estadía en la tierra. Intercedió por los discípulos antes de la cruz. Por ejemplo, Lucas 22, del 31 al 32. Por favor, ¿alguien puede estar ahí? Lucas. Sí. ¿Cuánto? Lucas 22, del 31 y 32. Lucas 22. No, y 32. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es interesante lo que dice el Señor Jesús. Primero, que el diablo tiene que pedirle permiso para tocar a los discípulos. Segundo, él ora al Padre por la expresión de la fe. Y está tan seguro que cuando vuelve, confirma a tus hermanos. No está diciendo, si por si acaso volviera. Se fija que Dios siempre es categórico, porque Él es rey. Amén. Amén. Está ejerciendo su poder, así van a ser las cosas. Punto. Entonces Cristo está intercediendo ya en ese momento por los discípulos. Después está la oración y después lo que declara la Biblia, en Hebreos, por ejemplo, que está intercediendo permanentemente por cada creyente de toda generación. Entonces, la intercesión de Cristo en el cielo y los medios de gracia acá en la tierra, ¿no?, son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted ore, la voluntad de Dios es que usted medite la Biblia, la oración, que usted predique, que usted se santifique, que busque, que crezca, que busque el rostro de Dios en la Escritura, que sirva, que ore por sus hermanos, etc. Esa es voluntad de Dios, ¿no? Entonces tenemos la intercesión del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo, la palabra, la oración, la misma congregación, los dones espirituales que nos da el Espíritu Santo para servir en la iglesia, son para preservar, cuidar su obra. Nosotros somos su obra, hermano. Preservar su obra, cuidar su obra, por amor de su Hijo, para su gloria. Y Dios no va a perder a ninguno de los que son suyos. A muchos, no, yo veo gente, no se preocupe.
Créale mejor al Señor. Juan 6, 39, 40. Y aquí vamos a ir terminando. Amén. ¿Ya? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Esa es la seguridad que tenemos. La obediencia y el poder de Jesucristo, que es Dios, dice mi Padre, me los dio para que yo los resucite y yo no voy a perder ninguno. ¿No? ¿Cree usted eso? Amén. Amén. Créalo con fuerza. Amén. 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 Conclusión. Hice algunos puntos aquí para ayudarnos. Dios es soberano para salvar por la fe en Cristo. 2. En la salvación para vida eterna se nos dan los medios de la gracia para crecer en santidad, en servicio y gloria a Dios. El Espíritu Santo, su palabra, la oración, dones espirituales, la congregación, etc. Una pregunta. ¿Cuál de ellos no está practicando? O tiene que preguntarse, me falta practicar esto. Les dejo la pregunta. Punto 3. Los medios son dados y somos mandados a usarlos. No hacerlo es pecado, hermano, no es opcional. Los medios de gracia no son opcionales. Punto 4. El Señor Jesús intercede eternamente por todos los que creen en Él. Punto 5. Aunque no lo siento, créalo. Porque por fe andamos, no por vista, ni por sentir. Y después, porque no creerlo es dudar de Dios. O no practicarlo es dudar de Dios. Y la duda, ¿qué dice? La duda está diciendo, Dios, no te creo. Y eso es pecado. Usted puede dudar con toda sinceridad y con todo el amor de su corazón, pero es pecado. Se puede entender la duda de un ignorante, pero es pecado en un creyente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, por cualquier excusa. Eso es pecado. Y eso es declarar que Dios es mentiroso. Porque cuando dice, llénate de tu Espíritu Santo, que no puede. Entonces Dios te está mandando a hacer algo que tú no puedes hacer. Entonces Dios es un Dios muy raro o es mentiroso. Por eso, hermano, tenga fe. Y fe significa confianza absoluta en lo que es Dios, lo que dice Dios, lo que hace Jesucristo, lo que hizo Jesucristo y las promesas en Jesucristo. Y voy a concluir con 2 versículos. Segunda de Timoteo 2:1. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo. Sí, capítulo 2, versículo 1. Amén. Ya. Tú, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
¿Qué dice? Siéntate y espera que llegue la nube de gracia y te ponga gracia. Esfuérzate en qué? En lo que Dios te ha dado. Recurre a Dios, los medios que Dios ha puesto a su alcance, por medio del Espíritu Santo. Esfuérzate. La oración es agonía, ora hasta agonizar. Cristo oró hasta agonizante. Le ha tocado orar así en forma agónica, así, no puedo más, y ahí, hasta vomita. Eso es lo que hay que hacer. Y leer la Biblia hasta que se le rompan las meninges del cerebro, apretarlas así. Eso es esforzarse. Voy a ir a predicar porque usted yo voy a ver el mandato de glorificación. No toca así, toca el espíritu. Eso es, esfuérzate. Pero no en la carne, no en lo que tú crees, no en los amigos, en los hermanos, no, esfuérzate en qué, en lo que Dios te ha dado. Llama al hermano, ora por mí, hermano. Ahí tienes un medio de gracia. Hermanos que oran por ti, estoy mal, ora por mí, ayuden, voy a hacer esto. Llega su palabra, que eso nos va cambiando de adentro para afuera. Esfuércese, porque no está dicho en la Biblia que todos esos medios de gracia son fáciles. Esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Y concluyo con 1 de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese pecado. Esta es una provisión que Dios da al creyente, no al incrédulo. Confiese pecado, arrepiéntase, pida la ayuda al Señor y siga caminando y esfuércese. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, esto es a creyentes, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿No cree que la provisión que ha dado el Señor para la preservación, santificación y la futura glorificación es más que abundante? Y es poderosa porque viene de Dios, no viene de los hombres, viene del Papa, viene del profeta Maldonado, ni del pastor Popoche, ni ninguno de ellos. Viene de Dios, por medio de Jesucristo. Así que anímese, hermano. Relea los pasajes y ore y diga, Señor, yo lo voy a aplicar, lo voy a hacer. Y va a ver el cambio que va a haber en su vida y todos lo van a notar. Todos lo van a notar. Porque Dios no deja a sus hijos botados. ¿Usted dejaría a sus hijos botados? No. Los hijos se arrancan de los padres. Eso hacemos nosotros. Nos arrancamos de Dios. Pero Dios nos sigue considerando hijos. Amén. Linda la provisión, ¿cierto? Poderosa, hermosa. Aplica. Y verá que será una bendición para muchos. ¿No es? Bien. Llegamos hasta aquí y vamos a orar.